La conferencia que os voy a presentar a continuación es sobre Galicia. Galicia es una comunidad autónoma española. Está situada al noroeste de la península ibérica y formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense. Geográficamente limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con Portugal y al oeste con el Océano Atlántico, al este con el Principado de Asturias y con la Comunidad de Castilla y León. Su clima marítimo, por excelencia, cuenta con ligeras variaciones de temperatura. Suaves inviernos y frescos veranos. Precipitaciones combinadas con temporadas de sol, que hacen realidad sus verdes paisajes. Galicia tiene un gran porcentaje de bosque y es una de las comunidades con más masa forestal. Galicia tiene unos 2.796.089 habitantes. Las principales actividades económicas de Galicia son la pesca y las conservas de pescado, el turismo cultural o de playa y la agricultura de patatas con maíz, leche y sus derivados. Los dos idiomas oficiales de Galicia son el castellano y el gallego. El gallego es reconocido como lengua propia de Galicia. Su comida típica es el lapón con huevos. Las tradiciones de Galicia son fiestas del San Apóstol Santiago, son las fiestas en honor al patrón de Galicia y duran medio mes. En ellas se celebran actos religiosos y el 24 de julio se lanzan fuegos artificiales, mientras se quema un castillo de pirotécnica que imita la fachada de la catedral. La fiesta de San Froilán son fiestas dedicadas al patrón de la ciudad de Lugo, entre el 4 y el 12 de octubre. Estas fiestas de interés turístico nacional reúnen todos los años multitud de visitantes, llegando a su edición en 2008 a reunir 1.035.000 personas. Son famosos sobre todo por las tradicionales casetas donde se degusta el pulpo a feira. Art de Lucus es una de las fiestas más populares de Galicia, donde los habitantes de la ciudad de Lugo festejan su pasado romano y celta, disfrazándose como ellos y adornando la ciudad y realizando múltiples actividades, como circos romanos, ventas de esclavos y bodas celtas. El gallego es una lengua muy diferente al castellano, un poco diferente al castellano. Alguna palabra sería hola, hola sin H, adiós, chao, gracias, grasas, adiós, de nada, persona, persoa, cuadro, taboa y escuela, escola. Me ha encantado hacer esta conferencia porque me ha sido bastante fácil encontrar la información y la he encontrado yo sola y no sé, esta conferencia ha sido bastante rápida de hacer y no ha sido nada tranquila. Y ahora yo os quería explicar otra cosa, que yo fui de viaje una vez con autocaravana y no llegué a Galicia, pero hice un trozo del Camino de Santiago y nos hicieron estas fotos, que en Galicia acaba el Camino de Santiago. Y ya está. Muy bien.